estaba previsto que 24 de nosotros muriéramos en combate. ¡Entro! ¡Reviso! Lima, 22 de abril de 1997, 3:23 de la tarde. Así daba inicio a la operación militar Chavín de Huanta. Tras más de 20 minutos, la operación culminó con éxito. Han pasado décadas de aquel evento histórico. Hoy, el general de división del ejército Óscar Luis Calle Pérez camina otra vez por el escenario donde pudo haber perdido la vida, batallando contra terroristas del MRTA. Él formó parte de los 195 comandos que participaron en el rescate de los rehenes en la residencia del embajador japonés Morihisa Oki. En aquel entonces, Calle Pérez tenía el grado de capitán, y ese 22 de abril de 1997 fue de los primeros en ingresar al inmueble por los túneles. Hoy es el oficial más antiguo en actividad que participó directamente en el rescate a los 72 rehenes. Efectivamente, estamos hablando del año de 1997, hace muchos años atrás. Yo tenía el grado de capitán y fui parte de los elementos de asalto que participamos en esta operación de rescate de rehenes. Hoy, actualmente soy el oficial más antiguo en actividad, pero los oficiales más antiguos ya al día de hoy, por ejemplo, tenemos al señor congresista de la República, general Williams, y otros oficiales que ya han pasado a la situación militar de retiro, pero actualmente, efectivamente, como usted le dice, yo soy el oficial más antiguo en actividad con el grado de general de división. Todo comenzó 126 días atrás, a las 8:19 de la noche del 17 de diciembre de 1996. Más de 500 invitados, entre diplomáticos, embajadores, ministros y altos funcionarios peruanos, estaban en la residencia del embajador japonés, cuando los 14 terroristas del MRTA irrumpieron y tomaron el lugar. Debemos entender que la complejidad de esta operación radica en que de por medio está la vida de los rehenes. En otro tipo de operación militar son dos fuerzas que se oponen, pero aquí lo complejo es rescatar con vida a los rehenes. Y es ahí que el alto nivel de preparación, capacidad de entrenamiento de las Fuerzas Armadas, de nuestro ejército. Los que integramos esta operación fuimos formados en la Escuela de Comandos del Ejército
donde alcanzamos un nivel de preparación alto. Pero además de ello, se nos forma bajo la convicción de que entregar todo en el cumplimiento de nuestra misión incluye la vida misma. Bajo la dirección estratégica del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los equipos de inteligencia coordinaron durante meses cada detalle del rescate. ¿Cómo se planificó entonces una de las operaciones militares más audaces de la historia? El tipo de operación es la operación que se llama dominación de inmuebles. Quiere decir que por los 360 grados tenemos que ingresar, inclusive abriendo huecos en las paredes con explosivos. ¿Y por qué se hace eso? Porque vamos a imaginar de que aquí hay un terrorista con el rehén y nosotros solamente ingresamos por un lugar. Entonces, si es que uno ingresa por un solo lugar, el terrorista va a eliminar al rehén. Por eso que tienes que ingresar por los 360 grados de forma simultánea. Nosotros teníamos que ingresar por los 360 grados tanto en el primer piso como en el segundo piso. En la residencia, como ocurría muchas tardes, varios integrantes del MRTA jugaban fulbito en un ambiente amplio de la casa a una hora determinada, mientras otros vigilaban los pasillos y a los rehenes. Y si ingresamos por acá, podrás ver de que en este sector es donde ellos jugaban fulbito. Aquí jugaban fulbito los terroristas. Esa fue una decisión tomada por el líder de esta organización terrorista, Serpa Carzolini, para disipar seguramente a los terroristas, ¿no? Y esto fue determinado por el sistema de inteligencia y encontramos dentro de la conducción de la operación militar una oportunidad para ingresar. Este detalle fue clave, porque los mantenía reunidos en un solo espacio y además con la guardia baja. Es así que se decidió también construir túneles, porque era la única forma de asegurar un ingreso totalmente sorpresivo mediante explosiones subterráneas, justo debajo de ese salón, levantando el piso y desorientando a los MRTistas. Ese segundo de caos abrió una brecha decisiva. Por allí ingresó una de las patrullas de comandos, integrada por el entonces capitán Calle Pérez. También es importante recalcar el trabajo de nuestros mineros que fueron traídos desde el interior del país y hicieron esa tarea importantísima de construir los túneles que nos permitieron a nosotros aproximarnos en seguridad para poder conducir la operación de rescate de rehenes Chavine-Guanta. Calle recuerda que antes de que todo estallara, estaba dentro del túnel, pegado a su armamento, empapado en sudor, con la boca amarga y la adrenalina al máximo. Cuando estuve en el túnel, cuando yo estaba en el túnel y comenzó la cuenta regresiva, el único que tenía el sistema de comunicación era el jefe de mi unidad, que era el general César Astudillo, en ese tiempo mayor. Comenzó así, ¿no? 10, 9, 8, 7, y nosotros estábamos pegados, ¿no? En esta posición con el armamento acá. Yo sudaba chorros, la boca la tenía amarga la boca, adrenalina a 100, ¿no? Estábamos ahí, y mientras comenzaba a bajar yo veía sus deditos del general, ¿no? En ese tiempo mayor yo veía que ese dedo era 4, era 3, era 2, y yo sabía que cuando iba a bajar el dedo 1, iba a hacer la explosión e iba a comenzar todo. Era emerger y entrar a combate. Pero les puedo decir con seguridad, con total y absoluta seguridad. Ahí, como nosotros decimos coloquialmente, quemamos. Pero una vez que comienza, nos olvidamos por completo. Ahí sí, no hay temor, no hay miedo, no hay nada, solamente existe la convicción de cumplir con esta misión. Entonces, emergimos y cumplimos nuestra misión en los 360 grados. Para los francotiradores, como el entonces teniente Parrish Durán,
la operación también significó un desafío distinto. No era la selva, sino un entorno urbano, cerrado y lleno de rehenes. Como contexto de este evento que pasó en el año 96, para empezar, fue un poquito movido porque ya veníamos del terrorismo constante, ¿no? Y los terroristas del movimiento revolucionario cuando toman esta residencia, cambió el escenario que teníamos anteriormente, que era combatir en la selva o en el campo, a trasladarnos a lo urbano. Y como francotirador es una doble responsabilidad, ya que los espacios son más cortos y los tiempos son muy pequeños para poder calibrar y medir el disparo para poder acertar o neutralizar a cualquier enemigo que pueda arriesgar primero la vida de los rehenes y después el trabajo de los comandos que venían ingresando, ¿no? En 24 minutos se rescató a los 72 rehenes con vida. Los comandos perdieron a 2 héroes nacionales, el coronel Juan Valer Sandoval y el capitán Raúl Jiménez Chávez. Posteriormente, el magistrado Carlos Ernesto Yusti Acuña falleció por una herida en el muslo. Este pasadizo es donde fallece el capitán, nuestro héroe nacional, Raúl Gustavo Jiménez Chávez, y asimismo donde tenemos una mayor cantidad de heridos. Nosotros tuvimos 2 fallecidos y un total de 25 heridos producto de ese enfrentamiento. Lo que sucedía, que como tú observas aquí es un pasadizo largo con habitaciones a los costados. Entonces el delincuente terrorista lo que hacía era lanzar granadas y lógicamente no podía ser abatido porque solamente lo único que hacía era lanzar granadas o sacaba el fusil para disparar. Entonces aquí, es por eso que si recuerdan las imágenes, hay dos comandos que se encuentran en el techo, hacen un forado en la pared y es que neutralizan al delincuente terrorista que tanto daño estaba haciendo a los integrantes de la patrulla Tenaz que ingresaron a rescatar en este segundo piso. Detrás de esta operación hubo meses de preparación secreta, entrenamientos y simulaciones coordinadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que hoy sigue preparando a sus fuerzas especiales para enfrentar amenazas de alto riesgo y defender al país cuando lo requiera. Las huellas de aquella misión están preservadas aquí, en el Museo Contemporáneo Chavín de Huántar. El recorrido empieza con los objetos que formaron parte de la operación: uniformes, planos, explosivos, equipos de comunicación y réplicas de los túneles. Aquí podemos observar la Biblia con el Viper que tenía uno de los rehenes, la Biblia y la guitarra donde el servicio de inteligencia había ingresado en nuestros medios de comunicación de inteligencia para que el almirante Yampete tomara contacto con el servicio de inteligencia y nosotros tuviéramos información de cómo se desarrollaban las actividades acá adentro. Familias, estudiantes de colegios y visitantes de todas partes llegan hoy para conocer esta historia. Antes, el flujo era menor, pero tras la película Chavín de Huántar, el rescate del siglo y la difusión en medios, el museo ha tenido un aumento notable de público. El joven capitán que emergió de los túneles es en la actualidad general de división en actividad y muestra con orgullo lo que significó aquel capítulo. Asegura que aquella operación marcó su vida para siempre.